Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias por estar aquí. El Señor les bendiga, mis hermanos, y que pasemos una tarde, mis hermanos, pues muy bonita. Relajados, mis hermanos, y alegres de haber cantado en esta tarde, mis hermanos. Y todavía por lo que falta, ¿verdad? Al finalizar el servicio. Pero en esta bonita tarde, mis hermanos, quiero invitarlos a que nosotros nos deleitemos con la palabra de nuestro Dios, la cual, mis hermanos, pues está preparada para todos y que sea de mucha edificación. Porque lo importante, mis hermanos, de la Escritura es saberla entender y saber, mis hermanos, que debemos esforzarnos por cumplirla, para ponerla en práctica, mis hermanos, ya que se trata, mis hermanos, de que cambie nuestra vida, nuestra rutina, ¿verdad? Que muchas veces, siempre, todos los días viene siendo la misma, a veces, y que no pasamos de allí, y que pasan los años, mis hermanos, y nosotros seguimos a veces con la misma de siempre. Y entonces, si nuestro Dios nos ayuda, pues podemos ir avanzando en nuestra vida espiritual cada día más. En esta tarde, mis hermanos, ya nuestro hermano ya mencionó, el título de ese tema, mis hermanos, es una oración de fe. ¿Por qué una oración de fe, mis hermanos? Porque desde la antigüedad hemos visto que, según las Sagradas Escrituras, por costumbre la gente, mis hermanos, pues oraba siempre a Dios. Desde siempre, ¿verdad? Hemos visto que Dios se manifestaba a través, pues, de esa oración, de esa plegaria que muchas veces como seres humanos, pues, no solamente nosotros, sino los antepasados, pues tenían necesidades. Y según la necesidad, mis hermanos, según, pues tenían que, pues, aclamar a alguien, ¿verdad? Para que les ayudara en todas sus necesidades, en todos sus problemas. Y vemos, mis hermanos, que era dirigida a Dios. Y de alguna forma, pues, muchos de ellos tuvieron muchos resultados muy buenos, ¿verdad? Hemos visto que algunos pues hacían cualquier cosa, pero con tal de que nuestro Dios pues les diera, mis hermanos, solo es concediera la petición de su corazón. Pero ya en el tiempo que estamos viviendo, muchas veces ha vivido, mis hermanos, de una forma como rutinaria. Y a veces, mis hermanos, pues nosotros, pues gracias a Dios que vivimos, por ejemplo, en este país, y que muchas veces tenemos muchas cosas que nos benefician, las tenemos a la mano. Y muchas veces, mis hermanos, pues llega el momento en donde, pues como que no le tomamos mucha importancia, es posible, será porque tenemos muchas oportunidades en este país, porque tenemos, no sé, facilidades, de verdad, quizás. Y es por eso que muchas veces lo tomamos así como a la ligera nada más y bueno, como no estoy en un problema, en una necesidad tan grande como para orar a Dios de la forma quizás que no estamos acostumbrados, es por eso que digo, bueno, necesitamos hacer una oración pero con fe, y una oración que sea efectiva, ¿verdad? Una oración que la escuche Dios y que le podamos llegar al corazón de nuestro Dios. Por ejemplo, nosotros vemos que los hijos, cuando le piden, tienen una necesidad y le piden al papá, a la mamá, y hacen todo, ¿verdad? Y con tal de que les concedan lo que ellos quieren. Y uno como padre dice, bueno, si tú lo haces, entonces sí lo vas a obtener. Pero si no lo haces, no, y hasta les decimos, ¿verdad? Para que ellos vean que todo lo que quieren, pues cuesta. Y muchas veces nosotros debemos de tomar esos ejemplos como para decirle a nuestro Dios que nos conceda, ¿verdad? Algo que nosotros queremos, pero Él como no nos habla así en persona, pues por eso que quizás no ponemos mucha atención en eso. Pero de antemano nosotros ya hemos visto, conforme a la Escritura, hemos visto, mis hermanos, que los mandamientos son en nuestra vida muy indispensables y debemos de cumplirlos. Y cumpliendo con esas partes, hermanos, muy importantes, vemos que podemos obtener
muchos beneficios de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Miramos nosotros todas esas cosas buenas que iban a pasarnos en la vida, pues es que hemos estado cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero no es por demás hablar acerca de oración, de una oración efectiva que nos ayude a estar mejor delante de nuestro Dios. Y si algo no hemos estado haciendo hasta el día de hoy, mis hermanos, pues va a ser muy importante que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Por bien de nosotros y quizás de nuestra familia, y así poder enseñar también. ¿Cuál es la oración? Por ejemplo, mis hermanos, nosotros hemos visto que, por ejemplo, en San Mateo, vamos a mirar en San Mateo, abran su Biblia en San Mateo capítulo 5. En San Mateo capítulo 5, en su verso 9, vemos que el Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles a orar. ¿Por qué? Era necesario que Jesús les enseñara a sus discípulos a orar. Aunque esta oración, los hermanos, que nosotros miramos aquí en San Mateo, se vuelve rutinaria para todo el mundo, porque muchas palabras que tiene esta oración, mis hermanos, pues el mundo no las hace, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como conocedores de la Escritura, mis hermanos, pues también se nos pasan algunos detalles que eso hace que nuestra oración no sea efectiva, que nuestra oración no sea con fe. Y entonces, si nosotros hacemos una oración sin fe, mis hermanos, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? No vamos a esperar nada, mis hermanos. Así podamos hacer muchas veces la misma oración. Por ejemplo, la iglesia popular le enseña, o esa enseñanza popular le enseña a toda la gente que asiste, que esa es la oración que se debe de hacer. Y entonces cuando el sacerdote le dice a la gente que haga esa oración, puedes hacerla muchas veces, las veces que sea necesaria. Pero de que tenga un buen resultado, pues eso no se lo garantiza, y creemos que así como se hace, pues nunca va a llegar a un buen resultado. Por ejemplo, dice así, miren, el verso 9 en adelante, dice: vosotros pues oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que el Padre está en los cielos, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo. Dice: santo sea tu nombre. Y vamos bien. Venga tu reino. ¿Por qué? Venga porque el Señor prometió venir a la tierra. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahí ya no está. Por ejemplo, si nosotros la decimos así, mis hermanos, si nosotros estamos fallando en alguna parte, entonces no estamos haciendo la voluntad. En los cielos ciertamente se está haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos, porque creemos que los ángeles están de día y noche diciéndole al Señor que es santo, ¿verdad? Pero cuando está diciendo así, se ha hecho es así también en la tierra. Si la gente estuviera dispuesta a hacer la voluntad de Dios en la tierra, entonces estaría bien lo que está orando a Dios. Dice el 11: danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la gente lo toma como rutina, mis hermanos, y esto, pues esto no va bien delante de Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos altercados, ¿verdad?, contra alguien, y aunque fuera de la iglesia, y si es dentro de la iglesia, pues aún no está bien. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo va a llegar una oración delante de Dios? Aún sabiendo, ¿verdad? Y si la gente no sabe, dice, bueno, la gente porque no sabe, no entiende, ¿verdad?, esta parte de la Escritura. Pero si nosotros supiéramos o nosotros sabemos que es la parte importante que nosotros debemos de poner en práctica y no lo hacemos, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿O qué se puede esperar, verdad, de una oración? Perdóname, Señor, porque
todas mis faltas, así como yo perdono a todos los que me faltan, ¿verdad? Pero si no lo hago, entonces mi oración no está completa y no va a llegar delante de Dios. Entonces vemos que esta parte, mis hermanos, por ejemplo, esa iglesia popular, pues la gente, mis hermanos, se la sabe de memoria, ¿verdad? Todas esas palabras se las sabe de memoria, pero ¿dónde está el buen resultado? Porque si fuera así, mis hermanos, que se hiciera con entendimiento, vemos que el mundo estaría muy cambiado. Cada persona que existiera supiera cuál es la voluntad de Dios y se esforzara por hacer mejor las cosas pues delante de Dios y de los semejantes. Pero vemos que el mundo está de cabeza, ¿verdad? Porque cada vez que se escuchan noticias siempre son malas. Y es por eso que muchas veces le decimos a nuestros hijos y nosotros mismos, ¿verdad? Hay que cuidarnos donde andamos, qué hacemos, porque no está una ciudad segura. Y vemos que en la misma iglesia, mis hermanos, pues a veces esto se toma así a la ligera y vemos que hoy hicimos una oración. Y no es así. Y entonces vemos que no viene a ser una oración con fe y va a tener efecto, mis hermanos, según lo que nosotros esperamos. Y vemos entonces que cuando nosotros hacemos una oración, no nos tomamos a veces el tiempo, y ni siquiera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la iglesia podemos hacer oraciones y puede ser muy cortas, unos más cortas, otros un poco más largas, según el tiempo. Pero digamos que porque tenemos en nuestra iglesia un reglamento, tenemos un horario que debemos comenzar y terminar. Pero cuando nosotros estamos fuera de esta localidad, de nuestras casas, tenemos tiempo suficiente como para hacer una oración buena y tomarnos el tiempo suficiente como para que nuestra oración pues sea efectiva. Porque ahí no estamos esperando que ya nos vamos a ir o que ya tiene que finalizar o cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué no se hace? Bueno, no se hará porque quizás no estamos acostumbrados o quizás porque tengamos pereza, ¿verdad? O no sé, puede pasar cualquier cosa que tengamos y es por eso que nosotros pues vivimos al día y llegamos sábado tras sábado y nos vamos y así. Vivimos una vida muy apresurada a veces y cuando llega una enfermedad, ahí es donde nos estancamos. Cuando llega una enfermedad, ahí es donde nosotros sí sentimos, ¿verdad? Sentimos que debemos o tenemos una necesidad y miramos esa necesidad tan fuerte que ya no sabemos ni qué hacer. Y lo primero que hacemos pues es ir al hospital, ¿verdad? Y los doctores, los médicos nos receten algo para aliviar nuestra enfermedad. Y si tenemos un problema que no es enfermedad, pero es otro problema grande, pues también queremos recurrir a Dios cuando pues, los días pasados pues ni siquiera a veces nos hemos acordado de Él. Pero bueno, esa es la vida de cada uno, ¿verdad? Según lo que uno quiera vivir y cómo la quiera vivir según su vida. Vamos a mirar qué dice Santiago. El apóstol Santiago es algo que yo he estado mirando, mis hermanos, muy importante, porque nos tenemos que ver en una grande necesidad. Por ejemplo, dice Santiago capítulo 5, porque a veces me he puesto a pensar y digo, bueno, pues nosotros qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros como conocedores? Según cuando nosotros cantamos, debe de salir de nuestro corazón el cantar. Y no debe de ser fingida nuestra voz, ni tampoco cantar por cantar, sino debemos de hacerlo con entendimiento porque es para nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a esta localidad debemos venir con ese deseo grande, ¿verdad? De que todo lo que nosotros hagamos
pues llegue hasta la presencia de Dios. ¿Cómo podemos pensar que nos vamos al finalizar el servicio del sábado y que podamos irnos con una mente positiva y decir, de seguro Dios sí tomó en cuenta lo que yo hice? Sí lo tomó en cuenta y yo sé que Él sí está contento y se quedó contento, satisfecho de que yo le entregué todo lo que estuvo en mi corazón. Ahora, si nosotros hacemos oraciones, hermanos, y muchas veces no ponemos atención en lo que estamos diciendo ni haciendo, imagínense cómo nos vamos a ir. Yo conocí a un hermano que, estaba yendo a la iglesia, ¿verdad? En la hora de orar, mis hermanos, pues estaba agachado y de repente levantaba su cabeza y empezaba a mirar para todas partes. Y digo, bueno, pues, ¿cómo vamos a orar así? ¿Por qué hacía eso? No lo sé, nunca le pregunté, ¿verdad? ¿Por qué hacía eso? Y nosotros mismos, quizás estamos orando, vamos a orar, mis hermanos. ¿Y qué estaríamos haciendo, verdad? Según yo me pongo a pensar, ¿qué estaríamos haciendo? En la oración, cada oración que se hace, ¿qué estará haciendo cada uno, verdad? ¿Dónde estará su mente? ¿Dónde estará su corazón? ¿Aprovechará para mirar qué mensaje le mandaron? Digo, me pregunto, ¿verdad? Yo no digo que todos, tampoco voy a decir, yo no, ¿verdad? Porque yo sí soy así, no. Pero la palabra de Dios es para todos, para que podamos poner atención qué es lo que hacemos, ¿verdad? Cada vez que nosotros llegamos a la iglesia y según lo que nosotros hagamos, que sea grato delante de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 5 en su verso 13. El 13 en adelante, el 14, 15, vamos a mirar qué dice ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice que debe de hacer? Haga oración. Cuando está uno afligido, mis hermanos, que le está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Una persona que está pasando por una necesidad, no simplemente tiene que ser enfermedad, pero sí está pasando por una necesidad que necesita que haga una oración para que se sienta bien y tenga paz, no sé, tenga paz en su corazón. Puede que le esté faltando algún trabajo, o que en la semana le fue mal en el trabajo, o que en su familia, ¿verdad? O cosas por el estilo. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe de hacer? Cante. Si está uno alegre, entonces póngase contento, alegre, cante salmos, cante alabanzas. Si está alegre, dice el 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe de hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Los que tienen 80 años? ¿O quiénes son los que tienen los ancianos de la iglesia? Si yo no me considero como anciano, ¿verdad? No tengo 80 todavía. No, hermanos, son los ministros, ¿verdad? Los que ya pueden ungir, los hermanos ministros, se le llama ancianos. Llame a los ministros en otras localidades o iglesias, ¿verdad? Les llaman pastores. ¿Por qué no? También, ¿verdad? Pastores que pastorean, que lideran a la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deben de hacer los ancianos? Oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite. El aceite con los que se unge a los enfermos, mis hermanos, está consagrado. Está consagrado. Dice, y lo deben de ungir con aceite en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que debe uno hacer cuando uno está pasando por alguna enfermedad. De ahí que la iglesia de Dios tiene costumbre, ¿verdad?, llamar a los hermanos que pueden ungir y que oren por cada una de las necesidades que tenga, ¿verdad? Porque a veces los hermanos pues dicen, bueno, yo quiero que me unja. No es simplemente porque tiene una enfermedad, a veces tiene otras necesidades que a veces no quiere decir, pero siempre se tiene esa costumbre, porque también así lo dice la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 15,
Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de fe de quién, mis hermanos? La oración de fe, ¿de quién debe de ser? Salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Aquí es donde yo me pregunto, ¿verdad? Cuando yo no he estado al borde de la muerte, tampoco deseo estarlo, y ninguno de ustedes. Pero cuando llegamos a estar, mis hermanos, en una enfermedad grave, o otras necesidades, no tiene que ser simplemente una enfermedad grave, sino otra necesidad o una enfermedad leve, ¿verdad? Que muchas veces por los cuales pedimos una oración. Imagínense, dice la oración de fe. Si es el anciano de la iglesia, y nosotros no podemos dudar, ¿verdad? Que el anciano de la iglesia que me está ungiendo, pues no tenga fe, ¿verdad? Porque si no tiene fe, entonces, ¿en dónde va a estar, verdad? Si está ungiendo a un enfermo, es porque debe de tener fe, primeramente él. Pero está diciendo, mis hermanos, en la oración de fe salvará al enfermo. Entonces el que debe de tener más fe, mis hermanos, pues es el enfermo. Porque el anciano, mis hermanos, de por sí la debe de tener. Pero el que necesita o tiene la necesidad grande, pues aquí, pues es el enfermo. Y si el enfermo, mis hermanos, no tiene fe, ¿cómo va a darle un buen resultado, verdad? ¿Cómo puede ser que se va a levantar y que sus pecados van a ser perdonados si no tiene fe? Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué hay mucha gente que se pide oración y oración y oración y oración, y la iglesia se pone en oración y oración y las cosas siguen igual? ¿Por qué será? ¿Será que falta fe? ¿Será que falta en creer? ¿Será que nuestra oración no ha sido efectiva hasta el momento porque hemos sido faltos de fe? Y nuestra oración no ha ido, mis hermanos, con la suficiente fe como para levantar a un enfermo. ¿O qué estará pasando? Por ejemplo, cuando aquella mujer cananea se acerca a Jesucristo, ella decía: sí, Señor, yo sé que has venido primero a tu pueblo, dice, pero también los que no son de tu pueblo también van a recibir de lo que se cae de la mesa y también se van a alimentar. De alguna forma, mis hermanos, pues el Señor Jesucristo dice: tu fe es muy grande. Aquella mujer que iba atrás de Jesús, hermanos, también, y que llevaba 18 años con ese flujo de sangre, ella solamente dice: con que toque su borde o de su manto, y sé que con eso me conformo. Y Jesucristo se dio cuenta, mis hermanos, que con eso poquito, mis hermanos, ella fue sana. Y nosotros decimos: bueno, vamos a hacer oración, vamos a orar por la comida. ¿Y qué decimos nosotros a veces? ¿Qué sentimos, mis hermanos? Sentimos que es que ya tengo mucha hambre y el hermano no se apura. Ya se tardó. Es que, pues el hermano se le pidió por la comida y pidió hasta por los enfermos. Pero nosotros estamos en la oración, estamos también añadidos en la oración, o estamos pensando a ver qué es lo que está diciendo. Es que nos falta concentración, hermanos. Pero en la iglesia no hay tiempo para concentrarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa una hora ya, pues está ya destinada, el tiempo está medido, y en la iglesia a veces no hay tiempo para concentrarse. ¿Cuánto tiempo necesita uno para concentrarse en una oración? ¿Cuánto creen ustedes que se puede uno tomar el tiempo para concentrarse y que nuestra oración sea, ¿cómo le podría decir? Más eficaz, una oración más centrada, que lo sienta uno, ¿verdad? ¿Cómo puede decir uno: bueno, yo hice una oración, pero que fue rápida? Pues ni tiempo me dio ni para concentrarme y acabó. Pero entonces, ¿cómo se puede hacer una oración, verdad?
¿Qué tiempo necesita uno como para concentrarse y hacer una oración? Por ejemplo, el enfermo, si tiene fe, mis hermanos, pues él necesita tener fe y necesita, pues en ese momento, ¿verdad?, pedirle con todo su corazón a Dios para que se pueda levantar y pueda ser sano. Pero si el enfermo no tiene fe, mis hermanos, en la oración que está haciendo, pues se va a quedar así. El ministro puede estar haciendo muchas oraciones, pero si el enfermo no tiene fe, se va a seguir quedando así. Una vez decía nuestro hermano Brocor Mendoza, ustedes lo conocen y a él no le da pena y menos a mí, ¿verdad? Cuando yo veo y escucho cuál es su petición y cuál es, mis hermanos, su deseo. Decía, bueno, yo fui al hospital y me dijeron que esta enfermedad era incurable. Pero no me preocupé, yo me metí a mi casa, cerré mi puerta, como dice la Escritura, y oré a Dios y le dije, Señor, si tú quieres, sáname. Si es tu voluntad, pero si no es tu voluntad, también estoy conforme. Pero yo me entré, dice, allí, solito en mi cuarto, dice, derramé mis lágrimas, dice, delante de Dios. Y así lo hice. Cuando el doctor me dijo, cuando fui a visitar al doctor, él me dijo, dice, no tienes nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada, yo no hice nada, lo hizo Dios. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de este tipo de mensaje, nos damos cuenta que nosotros debemos de derramar nuestra alma delante de Dios cuando nosotros hagamos una oración, y más si tenemos una necesidad grande o una enfermedad, que muchas veces este doctor nos dice que es incurable, no hay medicina. Porque en este mundo y en este tiempo, mis hermanos, cuántas cosas nos vamos a padecer, pero entre más cosas padezca o vengan enfermedades, es cuando uno más debe de entregarse, ¿verdad?, por completo, porque pues no hay otra salida. No hay otra salida, mis hermanos. Y entonces lo que nos falta, mis hermanos, es entrega total delante de Dios. No importa qué enfermedad tenga o necesidad tenga. Porque Dios es un Dios vivo que tiene conocimiento de nuestra necesidad. Solamente que Él necesita que nosotros pues aclamemos a Él. Que nuestra alma, nuestro corazón sea sincero delante de Dios, y que si la iglesia por el tiempo no podemos concentrarnos en una oración, cuando menos en la casa, tomemos ese tiempo y vamos a estar bien, mis hermanos. La oración de fe salvará al enfermo, y si estuviere pecado le serán perdonados. Imagínense cuántas cosas, pero tiene que ser así. En primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1, mis hermanos, vemos ahí. Vamos a mirar para que veamos, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Aquí hay una mujer que ustedes conocen, según la Escritura, ¿verdad? Conocen que hizo algo, mis hermanos, que para la gente no es muy común, y a veces para nosotros digamos, bueno, ¿y cómo voy a hacerle yo entonces? Por ejemplo, esta mujer, mis hermanos, pedía, ¿verdad?, que se cumpliera el deseo de su corazón, y ella pedía un hijo y le dijo al Señor, si tú me lo das, lo voy a dedicar a ti, te lo voy a entregar para que te sirva a ti. Cuando el sacerdote la miraba de lejos le decía, esta mujer de seguro tomó mucho y por eso que está hablando sola. ¿Y qué dijo ella? Dice, no estaba yo ebria, sino que derramé mi alma delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hasta llorado, hermanos, cuando hacemos una oración? Bueno, es que en la iglesia no se puede porque me van a mirar, ¿verdad? Van a decir, bueno, pues hermano, ¿quién le dio? ¿Quién le pegó? ¿O qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué hace eso? No, en la iglesia a lo mejor no podemos ni tenemos tiempo. Aunque yo conocí una congregación de allá del pueblo, ¿verdad? De donde soy. Conocí una congregación, hermanos, que llegaron a la oración el día domingo. A las 9 de la mañana se reunían.
Y comenzaba el pastor a orar y no tardaba ni 5 o 10 minutos cuando ya estaba llorando. Y así le seguían todos los hasta atrás. Y se oía, mis hermanos, una lloradera, ¿verdad? Pero eso es fingido, eso no es verdad, eso no es así. Eso no es así. Por ejemplo, Ana, mis hermanos, ella lloraba, derramaba su alma, se escurrían sus lágrimas. Pero solamente ella sabía cuánta entrega estaba dando delante de Dios. Si nosotros hacemos una oración, debemos nosotros derramar nuestra alma delante de Dios para llegarle al corazón de Dios. Y que nuestra plegaria, mis hermanos, pues que sea siempre de la mejor. Porque si no, no va a tener, mis hermanos, pues la suficiente efectividad. Y vemos que si no es así, entonces no esperemos pues gran cosa, ¿verdad? Si estamos vivos, pues porque Dios pues es grande también. Pero de otra forma, mis hermanos, si nosotros hacemos una oración que sea rápida y que ni siquiera, pues ni siquiera en las palabras a veces llegamos a acomodarnos. Porque a veces decimos, nos turbamos y las palabras a veces no van adecuadas. Y a veces pues van mal dirigidas. Y si es así, mis hermanos, pues no vamos a tener buen resultado. Vamos a mirar qué dice San Mateo, capítulo 26. Y vemos, hermanos, que tenemos grandes necesidades. Y que por más que hemos escuchado muchas veces estos temas, porque ya lo hemos escuchado muchas veces, pero quizás en esta ocasión nos pongamos a pensar, mis hermanos, ¿qué más nos falta por hacer? Dice San Mateo capítulo 26 en su verso 40. Dice así: y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Y otra vez fue la segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Bueno, aquí, mis hermanos, miramos el Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿verdad? Muchas veces que cuando nosotros hacemos una oración y que muchas veces, mis hermanos, pues nuestras palabras y nuestro tiempo y nuestra mente, ¿verdad?, no está bien ubicada, concentrada en lo que nosotros queremos. Y si tenemos una petición, pues no sale del todo, ¿verdad?, completa del corazón. Y que, mis hermanos, pues, y cuando pedimos por alguien más, pues mucho con más razón pues no está completa y ni va con todo el deseo, ¿verdad? Y muchas veces pues no esperamos que Dios nos conteste, escuche nuestra plegaria, pero a veces no es así. Por ejemplo, aquí los apóstoles, Jesús le dice a los apóstoles: quédense aquí, dice, y yo voy allá, a aquel lugar, voy a orar. Oren conmigo. Se tardó 1 hora al Señor Jesucristo, mis hermanos. 1 hora arrodillado, ¿verdad? Allá en los campos, no en una alfombra. Se quedó allá en 1 hora arrodillado, orando al Padre, diciendo: si tú quieres que pase este vaso, y si no, pero que se haga tu voluntad. Aunque aún era así, mis hermanos, el Señor Jesucristo no decía: bueno, si yo quiero, puede, si no, no, ¿verdad? Porque Él sabía cuál sufrimiento iba a pasar. Él estaba a punto de que lo apresaran los soldados, ¿verdad? Y no le iba a ir bien porque ya estaba en la Escritura que iba a padecer por el mundo. Y que lo que las gentes le iban a hacer, mis hermanos, pues no iba a ser algo sencillo, ¿verdad? No iba a ser, hacerle pasar un pasatiempo nada más. Iban a atormentarlo. Él sabía todo lo que iba a sufrir.
Sin embargo, mis hermanos, él se fue y oró 1 hora, pero cuando él regresó, mis hermanos, sus apóstoles estaban bien descuidados. Yo me pregunto, ¿verdad? Sus apóstoles o sus discípulos estaban con Jesús todo el tiempo y se desvelaban mucho también. Yo puedo entender los puedo entender a ellos, ¿verdad? Estaban muy desvelados, no aguantaban. Pero como ellos no eran los que iban a padecer, es por eso que ellos pues querían dormir, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, como sabía que iba a pasar por toda esta tribulación, si uno fuera a pasar por una tribulación así, mis hermanos, que se iba a estar durmiendo, ¿verdad? Por ejemplo, dijeran, va a ser sentenciado a muerte y solamente le quedan horas. ¿Qué iba a querer? ¿Dormir? ¿O estar pensando nada más en la sentencia que iba acercándose? Pero los discípulos no sabían esto, para ellos no iba a pasar esto, es por eso que ellos estaban preocupados y lo que ellos querían era descansar. Viene el Señor Jesucristo, lo regaña y dice, ¿a poco? Dice, no han podido orar siquiera 1 hora. Pero ya en 1 hora, mis hermanos, pues uno sí se puede concentrar, ¿verdad? Ya en 1 hora. Pero en 1 hora, mis hermanos, pues ya está uno impaciente también. Y ya uno se quiere ya levantar. Porque pues ya es tiempo, ya es hora, ¿verdad? Y tenemos que irnos y apúrate y esto y lo otro. Hay personas que quizás van orando en el camino ya, porque se le está haciendo tarde. Y no hay una concentración y lo que ha pedido, mis hermanos, simplemente ha sido así tan rápido que ni siquiera se ha dado cuenta si pidió bien o no. Una vez un hermano le decía, vamos a comer. Abre su comida y dice, bueno, sea en el nombre de Dios y a comer. Así ya. Yo esperaba que este hermano dijera, bueno, yo estaba comenzando apenas en la iglesia y yo esperaba que pues hiciéramos una oración formal, ¿verdad? Allí, aunque sea en el campo, pero formal. Pero no, él tenía más tiempo en la iglesia y lo que dijo, pues sea en el nombre de Dios y a comer y así. Digo, bueno, así nada más. Así se hace. ¿Verdad que no se hace así? No es bueno, mis hermanos, no es así. Vamos a mirar qué dice San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22 en su verso 39 en adelante. Dice así. Y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del Señor del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Aquí el Señor Jesucristo, mis hermanos, pues nos enseña algo, que nuestra oración no debe ser fingida, no debe ser apresurada. Que no debe de ser, mis hermanos, pues ahí se va, porque si no tenemos necesidades es por eso que muchas veces pues lo hacemos así de esa forma, ¿verdad? Y estando así, mis hermanos, pues no se ve pues la gran necesidad. Por ejemplo, si una persona ya está al borde de la muerte, mis hermanos, lo que quisiera es en ese momento es curarse, ¿verdad? Y salvarse, ¿verdad? Y lo que menos puede hacer es entregar, ¿verdad? Por completo toda su alma, derramarla completamente, así como Ana, ¿verdad? Y hacerlo, mis hermanos, tal como el Señor lo ha indicado. Aquí usted le está diciendo a sus apóstoles, está diciendo, yo voy a orar y oren conmigo también, para que no entren en tentación. Y entonces vemos, mis hermanos, que él estando ya cerca, dice, en agonía, dice,
oraba más intensamente, tan intensamente, mis hermanos, tan intensamente que sus sudor, dice, caían como grandes gotas de sangre, ¿verdad?, a la tierra. Imagínense cómo estaba haciendo una oración el Señor Jesucristo. ¿Cómo era su oración? Pero de aquí nosotros podemos aprender, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo eso, dice que en ese momento pues llega un ángel del Señor. El Padre estaba mirando a su Hijo cómo estaba sufriendo, ¿verdad? Antes de llegar a la muerte. El Padre estaba mirando a su Hijo cómo estaba, mis hermanos, tan ya al borde, ¿verdad? De ser apresado y llevado al Calvario. Manda a un ángel, le dice: ve, reconforta a mi hijo, dale fuerzas, dale ánimo, para que él pueda aguantar esta prueba, ¿verdad? Para que él pueda estar bien. Eso nos toca el corazón, ¿verdad? Porque pues si el hijo no está bien delante del Padre, ¿cómo el Padre se va a preocupar por su hijo? Pero aquí el Maestro, el Señor Jesucristo, mis hermanos, oraba de esa forma y le decía al Padre directamente: si tú quieres que pase esto, y si no, que se haga tu voluntad. Y un ángel llega y reconforta al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a su hijo, le dice: ve, está solo, está sufriendo antes de llegar al Calvario, mira cómo está. Entonces, mis hermanos, pues nosotros tenemos necesidades. Algunas necesidades son fuertes, otras son un poco leves. Algunos, cuando uno va de viaje, pues uno ora al Señor. Cuando uno va a emprender algún trabajo, o cuando nuestra familia, ¿verdad?, se está destruyendo, o cuando vemos a la iglesia que está pasando por una tribulación, o cuando nosotros vemos a un hermano, ¿verdad?, que está en cama y no puede curarse, ya lleva años. Nosotros oramos, ¿verdad?, y le pedimos a Dios que los cuide, que extienda su mano sanadora, que reconforte su alma en una persona que está pasando, que ha perdido un ser querido. Son cosas, mis hermanos, que muchas veces se nos tiene que poner a pensar para que cuando nosotros oremos, pues tomemos el tiempo, ¿verdad?, en nuestra casa y oremos de una forma, mis hermanos, tan intensa que sintamos alivio, ¿verdad? Que nuestras oraciones, no sintamos que nuestra oración a dónde se fue, que sintamos que nuestra oración sí llegó al corazón de Dios. Y solamente cuando hagamos una oración intensa, que sintamos eso, mis hermanos, pues solamente lo que nos resta es esperar la voluntad de Dios. Que no le digamos a Dios: pero es que ya quiero que se cumpla. Que pongamos en nuestra mente que en Dios está la decisión y que solamente pues Él nos puede ayudar y conceder la petición de nuestro corazón. Dice, ¿qué dice es Jeremías, ¿verdad?, cuando dice: clama a mí y te responderé. 33:3, ¿verdad? Clama a mí y te responderé y haré que veas cosas grandes y dificultosas que te voy a enseñar que tú no sabes. La gente, cuando tiene una necesidad fuera de la iglesia, tiene por costumbre, mis hermanos, pues decir, a veces cuando tiene una necesidad grande, pues le dice a la gente: pues puedes recitar de memoria el Salmo 51. Puede recitarlo porque ese salmo es poderoso. O no, mejor el Salmo 23. Esos salmos son poderosos y de seguro que vas a estar muy bien protegido. Pero la gente no va a estar protegida así pueda recitar todos los salmos. No va a estar protegida si la persona anda muy descuidada en el mundo, y menos si no cumple con los mandamientos de Dios. Porque nosotros no necesitamos, mis hermanos,
estar diciendo de memoria estos salmos, que son muy bonitos, por cierto, ¿verdad? Pero nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios y nos esforzamos en cumplirlos, en ponerlos en práctica. Y eso nos da protección, ¿verdad? Porque así se le dijo al pueblo de Israel, y creemos que también eso nos puede dar seguridad también a nosotros. No solamente en una enfermedad, sino también, mis hermanos, en todo lo que nosotros emprendiéramos. Porque si esa promesa es para el pueblo de Israel, mis hermanos, pues nosotros al abrazar esta enseñanza también creemos que vamos a estar protegidos y que también como herencia también pasamos a tenerla, ¿verdad? Así como Abraham. Entonces, no olvidando los mandamientos de Dios, sino más bien reforzando, mis hermanos, lo que nosotros ya hacemos. Que es que nuestra oración, mis hermanos, sea más adecuada, más intensa, más a fin de que llegue a la presencia de Dios. Porque nosotros lo que queremos es que cada oración que nosotros hagamos, esperemos la voluntad de Dios. Y si la hacemos de esa forma, pues es como vamos a obtener, mis hermanos, esa petición, ¿verdad? Que nosotros hagamos. Entonces, no es de por demás que si nosotros pedimos por un enfermo o por el que está pasando por una tribulación, es el que debe de tener más esa fe, ¿verdad? En Dios. Porque otra persona, por ejemplo, si nos dicen a nosotros, vamos a orar por un enfermo, y la iglesia puede estar orando por el enfermo todos los días, pero si el enfermo no tiene fe, mis hermanos, pues no va a pasar nada. Nosotros podemos orar por cualquier persona, ¿verdad? Porque esa es nuestra necesidad también, así lo dice el Señor. Pero el que debe de tener fe, mis hermanos, y que su corazón desee, pues es el que tiene ese problema o esa necesidad. Y entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos una necesidad, así yo le puedo decir a la iglesia que ore por mí. Pero si me falta esa fe, mis hermanos, y en lugar de que, por ejemplo, en la mañana estaban diciendo nuestros hermanos que iban a jugar un equipo, ¿verdad? El equipo de todos y no sé qué, de México, algo así. Si yo estoy enfermo, mis hermanos, y la iglesia le dice, oren por mí porque estoy enfermo, pero yo en lugar de estar orando con fe o entregándome mi alma al Señor, yo estoy, ¿en dónde estoy? Pues estoy viendo estoy viendo este programa. No simplemente tiene que ser eso, puede ser otro programa, ¿verdad? Pero estoy en otro lado pero yo quiero aliviarme, pero no pongo de mi parte y mi fe no está puesta en lo que debe ser. Así que entonces, pues, ore por mí mientras yo me ocupo en otras cosas. ¿Qué les parece? ¿Así? Y no, es que ya llevo 10 años, pues sí, ya llevo 10 años, pero así puedo llevar más tiempo enfermo, ¿verdad? Pero si no pongo de mi parte, y pues así me la voy a llevar todo el tiempo, ¿verdad? Sí que tengo necesidades, pero no creo que sea tan grande, porque si fuera tan grande, mis hermanos, entonces ya hubiera habido resultados, ¿verdad? Porque el Señor me va a escuchar, pero yo también debo de poner de mi cuenta, ¿verdad? Mi parte, lo que yo deseo. Dice Proverbios capítulo 28 en su verso 9: el que aparta su oído para no oír su ley, su oración, ¿cómo es? Bueno, su oración, mis hermanos, no es oída delante de Dios. Así que el que aparta su oído, no solamente para oír la ley, ¿verdad? Sino para hacer otras cosas que el Señor manda. El que no está de acuerdo con la ley, el que no la cumple, mis hermanos, su oración no va a llegar, simplemente. No va a llegar. Y bueno, cada quien decide, ¿verdad?, qué es lo que quiere hacer en su vida, y también nadie está para juzgarlo. Simplemente uno decide y así es como va a vivir, ¿verdad? Si es que quiere seguir así. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros hacemos. Decía un hermano, dice, estoy pensando cómo aplastarle la cabeza al diablo. ¿No? ¿Cómo decían? Como dicen las personas, ¿verdad? Cómo aplastarle la cabeza al diablo.
Como dice una canción por ahí, una alabanza que decía, el poder de cristiano está ¿dónde? En la oración. Es cierto, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el poder de cada uno de nosotros, de nuestros triunfos, pues está en la oración. Y a veces se dice, mis hermanos, que el alimento del pastor o de los pastores, ¿verdad?, dice que lo reciben de sus rodillas. Porque es estar postrado siempre orando, ¿verdad? Ya que ya en Santiago dice que oremos unos por los otros. Y ya el apóstol Pablo dice que debemos orar siempre. Y vemos en todos los personajes que hemos visto en la Biblia, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Y Eliseo, que hacían cosas sorprendentes. Jesucristo como echó afuera a Satanás cuando lo tentó. El apóstol Pedro cómo se le abrieron las puertas de la cárcel, ¿verdad? Y así miramos muchas cosas que los hombres y el pueblo de Dios pudieron hacer y se le cumplieron. Y no está por demás nosotros que hemos conocido, que hagamos cosas semejantes para ver resultados en nuestra vida. Si estamos fajos de fe, si nuestro ánimo está muy bajo, si creemos que tenemos algo que debemos de ponernos a cuenta con nuestro Dios o con nuestros hermanos, pues hagámoslo, ¿verdad? Porque esa es la parte que nosotros debemos hacer. Y después de allí en adelante, mis hermanos, pues le toca a nuestro Dios bendecirnos como Él quiere, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, pues vamos a ver, mis hermanos, el deseo de nuestro corazón. Voy a invitarlos a que se pongan de pie y vamos a mirar capítulo 17 de Salmos, el Salmo 17. Salmo 17, en su verso 1, 2 y 3. Salmo 17, del 1 al 3. Vemos, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios así. El Salmo 17, del 1 al 3, todos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Oye, oh Jehová, justicia, esté atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio, vea tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche, me has apurado y nada de inicuo hallaste. Heme propuesto, en mi boca no ha de propasarse. Amén. Bien, aquí David decía en su oración, dijo en su oración, dice, escucha mi oración, que mis labios no pronuncien pues nada engaño, ¿verdad? Que mis palabras no sean engañosas, que mis palabras sean sinceras delante de ti. Dice, me has visitado de día y de noche, dice, y no has encontrado nada inicuo en mí. Todo el tiempo, dice, pues el Señor, Él siempre estaba delante de Dios. Y dice aquí, dice, me has apurado y nada ya inicuo en mí. Dice, heme propuesto en mi boca a no propasarse. Vemos, mis hermanos, que lo que el Señor quiere, mis hermanos, pues como hemos escuchado, es humildad, sinceridad. Y vemos, mis hermanos, que una oración hecha con fe, mis hermanos, puede haber pues muchos resultados buenos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.